Bienvenidos a la segunda conferencia de la unidad. Durante los próximos minutos trabajaremos mediante un ejemplo práctico en el desarrollo de interfaces gráficas de usuario usando Eclipse. Vamos a ver el potencial de desarrollo de interfaces de forma sencilla y visualmente agradables, que pueden marcar una diferencia a la hora de desarrollar cierto tipo de aplicaciones. Vamos a hacer uso de las posibilidades gráficas de los componentes Swing. Y veremos también el uso de un look and feel distinto que puede darle un aspecto destacado y diferente a nuestras aplicaciones. Eclipse ya ha sido configurado con los plugins de desarrollo de interfaces gráficas, según lo explica el contenido de la unidad en la diapositiva. Por tanto, vamos a empezar a trabajar desde un entorno ya configurado y disponible para hacer el desarrollo de interfaces gráficas de usuario. Comencemos. El ejemplo que vamos a crear no tendrá una funcionalidad determinada, sino está diseñado únicamente para demostrar las capacidades gráficas de las interfaces de usuario con Swing y utilizando el editor Eclipse. Vamos a generar una ventana principal, distintas ventanas asociadas, diferentes formas de acceder a ellas y múltiples usos y personalización de los botones. Empecemos creando una Visual Class que hará el papel de la ventana principal de la aplicación. Podemos seleccionar qué tipo de contenedor será esta ventana: diálogo, frame, internal frame, panel, pero en este caso necesitamos que sea un frame. Recuerden, si no tienen activa esta ventana, seleccionar los componentes Swing sobre los que vamos a trabajar. En este caso tendremos disponible ahora para la edición una ventana cuyo tamaño inicial puede ser modificado, sobre el cual empezaremos a trabajar. Modificamos primero el título. Y el icono. Para este icono y demás imágenes que vamos a utilizar en este proyecto, he creado una carpeta con múltiples imágenes que utilizaremos en la personalización de los botones y demás elementos gráficos, como por ejemplo el icono principal de la ventana. Esta carpeta la he copiado. Se llama botones y vamos a proceder a pegarla directamente sobre el proyecto. Solamente hice un copy de la carpeta y con un paste ya la tenemos disponible. Para que sea reconocida dentro de los recursos del proyecto, vamos a incluirla como parte del build path. Vamos a definirla como una carpeta fuente. Aquí están los diferentes elementos que vamos a ver viendo su aspecto una vez sean incorporados dentro de la aplicación. Son solamente imágenes GIF y PNG que han sido extraídas de forma que puedan ser usadas como iconos para los elementos gráficos de la aplicación. Vamos a cambiar entonces el icono del título. Buscamos la propiedad correspondiente, Icon Image. Seleccionamos la carpeta que acabamos de incluir como recurso del sistema y buscamos el icono correspondiente. En este caso he seleccionado para la imagen main.ico.png. Inmediatamente el cambio se aplica y vemos que el icono de la aplicación ha sido reemplazado. Si observamos el código fuente, se utiliza el método setIconImage y mediante un llamado a diferentes herramientas disponibles podemos acceder al archivo que será cargado como icono. Esta es la gran ventaja de trabajar con este tipo de herramientas, ya que nos hace olvidar de lo que finalmente ocurre en el código fuente y simplemente ver sus resultados. Vamos a incluir un grupo de botones sencillo y después vamos a personalizar su apariencia. Vamos a trabajar primero con un grupo de botones radiales. En este momento el layout de la aplicación está determinado como un border layout, es decir, toda la distribución del panel donde se insertan los componentes estará dividido en las zonas norte, este, oeste, centro y sur, y tendríamos que insertar únicamente los componentes en esta distribución. Si quiero redistribuir cada uno de esos componentes, tendría que
insertar un panel para que dentro de ese panel, por medio de otra distribución, pudiera insertar los elementos necesarios. Vamos a cambiar este comportamiento antes que nada. Clic derecho y vamos a configurar el layout. Dentro de las opciones que tenemos vamos a elegir Null, que nos facilita para términos de este ejemplo. La distribución me indica que ya no será administrada la posición de los componentes por ninguna clase en Java, sino que seremos libres de ubicar en donde nosotros queramos cada uno de los componentes. Por ejemplo, los botones radiales que necesitamos. El diálogo me permite seleccionar el nombre que tendrá la variable que contendrá la referencia a este objeto dentro de la aplicación. Llamémoslo radio 1. Y ya sea por medio de las propiedades del componente o directamente dentro de la interfaz, puedo modificar el texto que acompaña. Perfecto. Podemos copiar el componente y pegarlo en la nueva ubicación que deseemos. Al hacer esto, de nuevo se va a crear un nuevo objeto, por tanto necesitamos determinar su nuevo valor. Modificamos el texto y pegamos nuestro tercer componente. Si queremos alinearlos y distribuirlos de una forma más organizada, podríamos acceder a la opción Snap to Grid, la cual me permite desplazar los componentes, pero únicamente de forma que coincidan sus ubicaciones y se alineen. Lo mismo sucede con el tamaño. Vamos a modificarlo, pero únicamente se va a adaptar a un patrón ya establecido. Muy bien, vamos a distribuir un poco. Y ya tenemos construida una primera parte de nuestra interfaz. Vamos a ver cómo se ejecuta esto con una previsualización. Recuerden, clic derecho sobre el código, ejecutar como Java Bean. Tenemos una primera vista de nuestra aplicación. Vamos a incluir también un conjunto de cajas de chequeo. Aceptemos los nombres por defecto. Vamos a copiar. Y pegando podemos adicionar los diferentes componentes. Vamos a modificar el tamaño. Y ubicarlos en su posición final. Si queremos incluir algún tipo de imagen dentro de nuestras aplicaciones, la forma más sencilla es utilizar una etiqueta, un glabel. Por medio de las etiquetas podemos insertar imágenes con las cuales quisiéramos acompañar nuestra aplicación, cambiando la propiedad icono de una etiqueta. Podemos insertar fácilmente imágenes en nuestra ventana.
Vamos a seleccionar este grupo de componentes para desplazarlos un poco hacia la parte inferior. Muy bien, vamos a crear ahora una barra de herramientas. Dentro del grupo de componentes catalogado como menús, podemos encontrar la opción JToolbar. La JToolbar, a diferencia de las minibar, permiten ingresar botones y personalización un poco más gráfica de elementos que van a estar en la parte superior de nuestra ventana. Vamos a ingresar primero nuestra toolbar. Adaptemos al tamaño de la ventana e insertemos algunos botones. Utilicemos el nombre configurar para establecer el texto del botón. Guardar y ayuda. Y tenemos de esta forma una barra de herramientas con 3 botones. Vamos a verla en ejecución hasta el momento, cómo va nuestra interfaz gráfica de usuario. Un frame, 3 botones radiales, 3 cajas de selección, una imagen y una barra de herramientas con 3 botones. Las barras de herramientas tienen la capacidad de poderse mover de su ubicación como una ventana independiente. Vamos a definir ahora el comportamiento de uno de los botones, por ejemplo el botón configurar, para que al hacer clic sobre este botón se despliegue una nueva ventana auxiliar, diferente a la principal, que me permita llevar a cabo otro tipo de interacción. Vamos a dar clic derecho sobre el botón y vamos a seleccionar la opción de eventos y el Action Performed, que como se puede consultar en la documentación de la semana, es el método que recoge un evento de tipo acción, que son los que se generan al dar clic sobre los botones. Inmediatamente me lleva al punto del código en donde se implementa este comportamiento. Como por defecto me aplica una impresión en la consola y me pone una marca to do, que significa que hay algo por hacer. En este caso, implementar el comportamiento del método. Vamos a dejar la marca to do, especificando que debemos desplegar la ventana auxiliar. Vamos a construir ahora otro contenedor, pero esta vez se trata de otro frame. Fuera de la ventana principal, vamos a darle otro nombre. Y este será la ventana auxiliar. Tenemos la ventana auxiliar. Vamos a darle un título. Y podemos de nuevo asociar nuestro icono que ya teníamos definido. En las propiedades del componente, buscamos la propiedad icono. En este caso, icon image. Y seleccionamos el icono que deseemos. Vamos a utilizar el mismo icono de la ventana principal. Esta ventana de nuevo vamos a establecer el layout como nulo y vamos a utilizar en este caso botones sencillos como componentes.
utilicemos un botón con estado. La diferencia entre los botones normales y los toggle button es que los toggle button permiten mantener un estado, como cuando presiono un botón y mantengo una propiedad encendida y al volverlo a presionar se deshabilita esta propiedad, mientras que los botones normales solamente permiten un clic y lanzar una acción al respecto. Vamos a ver la diferencia entre ellos dos. Este es un botón normal, mientras que este es un toggle button. Vamos a proveer una barra de deslizamiento, slider, y vamos a hacer una etiqueta, label, para desplegar el valor del deslizador. Ya tenemos la ventana auxiliar. Ahora vamos a proveer el comportamiento del botón. Cuando doy clic sobre el botón configurar, me va a desplegar la nueva ventana auxiliar. Para eso entonces vamos al método que ya construimos, que me da la acción, marcado con la marca todo, y vamos a hacerla visible. Si nos damos cuenta, la ventana tiene el nombre ventana auxiliar y se puede encontrar con el método getVentana auxiliar, por lo que podemos hacer lo siguiente. GetVentana auxiliar .setVisible y utilizamos la propiedad true para posibilitar su visión. Verifiquemos. Vamos a previsualizar y ahora al dar clic en el botón configurar se despliega nuestra ventana auxiliar, la cual al ser cerrada solamente se oculta y la aplicación sigue en ejecución. Esta es la forma de poder utilizar ventanas auxiliares que dependan de una ventana principal. Si la ventana principal es cerrada cuando la ventana auxiliar ha sido desplegada, la aplicación inmediatamente termina cerrando todas las ventanas auxiliares que hayan podido ser desplegadas. Con esto completamos nuestra aplicación de ejemplo. Pero si la vemos no es visualmente muy atractiva. Es bastante plana, ya que se construyó únicamente con los componentes por defecto del sistema y utiliza la visual de los objetos que está determinada en Java. Podríamos adornar un poco más todo esto utilizando elementos gráficos que den un diseño más atractivo a la ventana. Lo primero será darle iconos a los estados de los botones de selección. Es posible modificar qué imagen se va a desplegar en cada uno de los estados del botón. Esencialmente tenemos las siguientes posibilidades. Cuando paso sobre el botón pero aún no lo he seleccionado, cuando doy clic sobre el botón pero no lo he soltado, cuando el botón está seleccionado y cuando el botón está sin selección. Vamos a alterar estos comportamientos modificando las propiedades adecuadas. Primero, vamos a modificar el icono con el que permanece el botón antes de ser seleccionado. Para eso vamos a la propiedad icono y seleccionamos la imagen que deseemos se despliegue cuando el botón se encuentra en este estado. En este caso he escogido el siguiente botón. Puedo hacer lo mismo para todos los demás, modificando la propiedad icono y seleccionando la imagen que desee. Vamos ahora a determinar cuál es el icono que se despliega cuando el cursor se sitúa encima del componente pero sin haber hecho clic. Esta propiedad se llama rollover icon. Seleccionamos la imagen y ya tenemos un comportamiento distinto. Vamos a observarlo. Los iconos han cambiado
y cuando me poso con el cursor sobre ellos, el icono que está determinado también se ha modificado. Pero si doy clic, no hay todavía un icono seleccionado que me permita determinar si está activo o no el botón. Para esto vamos a activar nuestra ventana de propiedades avanzadas. Seleccionamos los botones y buscamos la propiedad llamada Selected Icon. Este icono es el que se va a desplegar cuando el botón haya sido seleccionado. Vamos a utilizar el siguiente botón. Otra propiedad importante es el icono que aparece cuando se ha presionado el botón. Vamos a seleccionarlo. Y finalmente un último icono, que es cuando se pasa el cursor encima del botón cuando este ya ha sido seleccionado. Rollover Selection. Vamos a utilizar el siguiente icono. Con ese grupo de iconos vamos a ver que el comportamiento visual de los botones ha cambiado bastante. Seleccionado, deseleccionado, pulsado, y ya tenemos un aspecto visual distinto al proporcionado por defecto por la interfaz. Vamos a modificar ahora los botones de cajas de chequeo. Por defecto las cajas de chequeo tienen como icono de selección una pequeña marca que indica que la opción ha sido seleccionada. Vamos a modificar este comportamiento. El icono de selección vamos a utilizar un color verde, mientras que el icono normal vamos a utilizar el color rojo. Dado que la imagen es más grande, tendremos que adaptar el componente al tamaño indicado. Vamos a darle el mismo formato a los demás botones. Vamos a hacer lo mismo con los botones de la barra de herramientas. Por lo general los botones de las barras de herramientas no tienen texto asociado, sino que se identifican por medio de imágenes. Vamos a buscar la propiedad icono y establecer la nueva imagen representativa del botón en la barra. En este caso podemos obviar el texto descriptivo. Lo mismo para guardar. Y para ayuda.
Adaptamos el componente al tamaño de los botones y tenemos un aspecto visual totalmente distinto. Vamos a modificar también el aspecto de nuestros botones. Cuando el botón sea seleccionado, utilizamos un icono distinto al icono que se va a presentar en el momento de que el botón no haya sido seleccionado. Para eliminar el marco del botón y solamente dejar la silueta de la nueva imagen, vamos a eliminar el área de relleno. Con la propiedad Content Area Field vamos a poder determinar que no queremos que el botón tenga un área de relleno. De esta forma nuestro botón solamente permanecerá con la silueta de la imagen. Vamos a hacer algo similar con este botón. Solo que este botón no tiene un estado presionado permanente. Vamos a seleccionar solamente su icono. Y cuando haya sido presionado, un icono distinto. Y de nuevo vamos a eliminar el área que lo rodea. Estableciendo en falso la propiedad correspondiente. Por último, vamos a dar un pequeño comportamiento a la barra de deslizamiento, estableciendo los valores por los cuales se va a mover según la disposición de la barra. Los valores se establecen de la siguiente forma. Un valor inicial dado en la variable value, un valor máximo por el atributo máximo y un atributo que me permite definir el valor mínimo. Vamos a alterar estos valores. 5 como valor inicial y 10 como valor máximo. Y vamos a desplegar los cambios sobre este elemento en la etiqueta que está abajo. Para ello vamos a adicionar un evento que se va a lanzar cuando el estado del componente ha cambiado. Y lo único que vamos a hacer es obtener la etiqueta JLabel1 y cambiar el texto de acuerdo al nombre del deslizador punto getValue para obtener el valor que actualmente haya sido seleccionado. Veamos en acción la aplicación que hemos construido. La ventana principal con los iconos de los botones radiales modificados, las cajas de chequeo con sus iconos también modificados, los botones de la barra de herramientas y los botones de la ventana. Si movemos el deslizador, el valor de la etiqueta se altera de acuerdo al valor que haya cambiado. Vamos a eliminar el borde de los botones también con la opción Border Painted, estableciéndolo en falso.
elimino el borde del botón para que no sea visible a la hora de desplegarlo. Por último, vamos a cambiar totalmente el aspecto de la aplicación, los colores de la ventana, el tipo de fuente, los colores de la fuente, y todo esto viene empaquetado en una herramienta que se conoce como el Look and Feel de las aplicaciones. Son clases que determinan cómo van a lucir nuestras interfaces gráficas de usuario y que pueden ser configuradas a partir de un paquete jar que contenga las clases compiladas y que podemos establecer de la siguiente forma. He copiado el jar que contiene el look and feel que necesito, el cual he descargado como se menciona en los materiales de la semana. Vamos a pegarlo, le di un copy al archivo y al pegarlo tengo el jar que necesito. Vamos a incluirlo configurando el build path como una librería. Vamos a adicionar el jar que hemos pegado y ya lo tenemos disponible para su uso dentro de nuestro proyecto. El look and feel que quiero utilizar ha sido encapsulado dentro de la clase Hi-Fi Look and Feel. Ustedes, dependiendo del look and feel que utilicen, en la documentación podrán encontrar cuál es la clase que se necesita y vamos a copiar el nombre completo, el cual incluye los nombres de los paquetes en su totalidad y la clase. Este nombre lo necesitamos para configurar por medio de Window, Preferencias, dentro del conjunto Java. Vamos a las opciones del Visual Editor y de ahí podemos modificar el look and feel que queremos. Vamos a adicionar uno nuevo con el nombre que ustedes deseen y la clase es la que acabamos de copiar. Pegamos y al aceptar tenemos un nuevo look and feel que podemos utilizar. Para establecerlo como el predeterminado para esta clase, lo marcamos y utilizamos y aceptamos. Vamos a ver cómo luce nuestra aplicación ahora con el nuevo look and feel. Este es el aspecto de nuestra nueva aplicación. Como ven, el color de las fuentes, del fondo, las barras de título han cambiado y se aplican y se adaptan ahora al nuevo esquema de visión. Tenemos una aplicación ahora que luce muy diferente a las por defecto de Java. Y hemos creado un entorno mucho más amigable y con más diseño de lo que puede crearse con una aplicación sencilla. Por último, podremos modificar el tipo de fuente de cada uno de los componentes mediante la propiedad Font. Nos despliega un cuadro de selección en donde podremos escoger el tipo de fuente que queremos usar para nuestra aplicación. Vamos a utilizar este. Y alterar el tamaño de los componentes de acuerdo al nuevo tipo de letra. Veamos el efecto. Y hemos creado una interfaz gráfica mucho más amigable. Espero que esto les haya dado una visión más general sobre las posibilidades de la construcción de interfaces gráficas de usuario.
Por lo general no se piensa en el aspecto visual de estas aplicaciones y se tiende a pensar que en Java siempre van a lucir de la misma forma, pero ya podemos ver que es muy fácil alterar este comportamiento y lograr diseños distintos y llamativos y personalizados para el tipo de aplicación que estamos desarrollando. Por favor, exploren las posibilidades de personalización sobre los aspectos visuales de los componentes y los diferentes usos que podemos darle dentro de un diseño gráfico agradable de una interfaz gráfica de usuario. Continúen con el desarrollo de la totalidad de las actividades de la semana y practiquen mucho con el diseño de interfaces gráficas de usuario. Gracias.